Hola, buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Rafael González Morales. Soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Nutrición Aplicada. En la siguiente actividad realizaré la asignación a cargo del docente de la materia de bromatología y técnicas culinarias. En la siguiente actividad se realizará una breve exposición sobre las lecturas de las unidades de bromatología y algunos temas específicos como lo son recomendaciones de manipulación doméstica de frutas y hortalizas para preservar el calor nutricional, proteínas de origen vegetal o de origen animal y criterios de armonía funcional entre gastronomía y salud. La bromatología es la ciencia que se aplica en el estudio de todos los alimentos y principios nutritivos o nutrimentos. Además, estudia las modificaciones que sufren los diferentes nutrimentos al ser expuestos a cambios físicos o químicos dentro de los procesos de conservación y preparación de los diferentes alimentos al ser dispuestos para el consumo humano. El primer tema es recomendaciones de manipulación doméstica de frutas y hortalizas para preservar el valor nutricional. Es beneficioso para la salud el consumo diario de al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas, recomienda la Organización Mundial de la Salud. En sus objetivos de salud pública, por lo que es importante mejorar el acceso a estos alimentos, aprovechar su potencial nutritivo y salvar las barreras para su consumo, para minimizar la pérdida de nutrientes y mejorar la biodisponibilidad durante la manipulación de frutas y hortalizas, la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas 5 al día recomienda evitar almacenamientos prolongados en el refrigerador, aprovechar las capas y hojas exteriores, pelar o cortar el alimento justo antes de consumirlo, lavar las piezas enteras, trocearlas posteriormente, controlar el tiempo de remojo de las piezas cortadas, preferir técnicas de cocinado que no requieran contacto directo con el agua a menor tiempo de cocción y menor pérdida de nutrientes. La fritura correcta conserva muy bien los nutrientes, aunque no debe abusarse de esta técnica. Añadir un chorrito de vinagre o de zumo de limón al agua de cocción y aprovechar el agua de los vegetales cocidos para elaborar otros alimentos como lo son salsas, sopas, purés, etc., excepto la de las acelgas, espinacas o remolacha. Asegurar el consumo de frutas y hortalizas variadas, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Adecuar la compra de frutas y hortalizas al ritmo de consumo, tamaño familiar y capacidad de conservación en frío. Preferir las frutas y hortalizas frescas de temporada y de producción local. En la elección de frutas y hortalizas procesadas, seleccionar aquellas que tengan niveles controlados de sal, grasas saturadas y azúcares añadidas. Usar técnicas culinarias y de consumo variadas, pues facilitan la ingesta de frutas y hortalizas. Limitar el consumo de zumos naturales o comerciales 100%, a no más de un vaso al día. Y no añadir azúcar. Preferir el consumo en fresco, crudo y sin pelar, cuando el alimento lo permita. En la actualidad es seguro consumir frutas y hortalizas de ese modo, siempre que se adquieran en canales comerciales autorizados y cumplan las medidas de limpieza y desinfección pertinentes antes de su consumo. Minimizar durante la conservación, manipulación y cocinado la pérdida de nutrientes y mejorar la biodisponibilidad. Sobre el segundo tema, proteínas de origen vegetal o de origen animal. Las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales, porque la carne tiene una composición en la que las proteínas, ya que tienen todos los aminoácidos, sin embargo las proteínas de origen vegetal no están en todos los alimentos de origen no animal. Por ejemplo, en las legumbres suele haber mucha linaza y el resto de aminoácidos, pero no suficiente metionina, que es
aminoácido esencial. Los cereales y los frutos secos sí tienen metionina, pero les falta un poquito de linaza, como decíamos antes. Algunos, como la soya, el garbanzo, los pistachos, el germen de trigo, tienen proteína completa, es decir, tienen todos los aminoácidos esenciales en una buena proporción. En cuanto a la digestabilidad, por lo general suele ser mayor en alimentos de origen animal, ya que los de origen vegetal tienen mucha fibra. Lo que puedes hacer es consumir más cantidad de proteínas. Por ejemplo, si quieres comer legumbres, puedes cenar arroz y tendrás una proteína completa. No tiene que ser en la misma comida, como se pensaba antiguamente, porque todos tenemos un pool de proteínas, es decir, nuestro hígado va agarrando aminoácidos y cuando tiene todos los necesarios para formar una proteína, la forma. Recuerda que la proteína de origen vegetal puede ser igual o mejor que la de origen animal. Solo hay que regular cantidades y saber que no todos los productos de origen vegetal son de igual calidad. A continuación diré algunas características sobre las proteínas de origen vegetal y de origen animal. Las de origen vegetal son menor efecto ambiental de los de origen animal. Su producción es más sustentable. Es una opción más saludable. Se le considera incompleta por la falta de aminoácidos esenciales. Se le asocia a menor presión arterial, a menores niveles de colesterol LDL. Sobre las de origen animal, se utilizan mayor cantidad de agua, son menores sustentables, su producción genera gases de tipo invernadero, tienen todos los aminoácidos esenciales, se digiere más fácilmente, su alto consumo está relacionado con enfermedades degenerativas. Sobre el último tema es criterios de armonía funcional entre gastronomía y salud. Los alimentos son susceptibles de sufrir deterioro con el paso del tiempo. Este deterioro está influenciado mayoritariamente por la cantidad de agua que contenga el alimento, ya que el medio donde proliferan los microorganismos también influyen en el deterioro. Las condiciones ambientales como la temperatura, el alimento y la cantidad de oxígeno en contacto con el mismo. Así, alimentos como la carne, el pescado, la leche y los vegetales perecen en pocos días, mientras que otros con menor contenido de agua, como la harina, legumbres y frutos secos, si se conservan adecuadamente, pueden almacenarse durante más tiempo sin sufrir alteraciones. Las principales causas de alteración de los alimentos se deben al crecimiento de microorganismos indeseables que pueden producir toxifecciones alimentarias o deteriorar las características organolépticas y nutritivas de los mismos, dejando así de ser aptos para el consumo. También provocan alteraciones las reacciones bioquímicas como el pardeamiento medidas por enzimas presentes en el alimento. El cocinado y el procesado tecnológico se utilizan para impedir que se origine un deterioro o bien para mejorar las propiedades de los alimentos. Algunos tratamientos pueden afectar el valor nutricional y mejorar la biodisponibilidad de algunos nutrientes, así como la calidad de alimentos procesados. De esta forma, un alimento, tras ser sometido a un proceso tecnológico, debe satisfacer las necesidades del consumidor en lo que se refiere a inseguridad alimentaria, patabilidad, vida útil, biodisponibilidad de los nutrientes y en algunas ocasiones aportar un valor añadido mediante el enriquecimiento con otros ingredientes. A continuación, hablaremos sobre los tratamientos térmicos, que son fritura. La fritura es un método en el cual calientan alimentos en grasa durante un tiempo relativamente corto. La grasa se transfiere al alimento entre un 10 y un 40% y llega a formar parte de este, de forma que aumenta el valor calórico del alimento al final. Esta grasa caliente es susceptible de sufrir ciertas modificaciones, oxidaciones, producir sustancias
que podrían ser tóxicas y afectar el valor nutricional del alimento. Sin embargo, se realiza una fritura correcta, se pueden evitar algunos de estos inconvenientes. Horneado. Este método utiliza un horno transmitiendo el alimento calor por radiación y convección. Con esta técnica no se necesita añadir aceite, por lo que los alimentos asados tienen menos calorías. En el caso de la carne, para que el horneado sea correcto, se debe empezar con mucha intensidad de calor para que se forme la superficie de la pieza una costra que evite que parezca agua y conserven así mejor los nutrientes en el interior. De esta forma obtendremos una carne más sabrosa y jugosa. Tostado. Esta técnica tiene distintas variantes según el método de aplicación del calor, bien sea por una plancha eléctrica con llama o mediante rotación. En el caso de utilizar barbacoa, hay que tener especial cuidado con la forma de asar la carne, ya que la grasa que se desprende sobre las brasas genera hidrocarburos tóxicos. Microondas. En nuestra sociedad el empleo de microondas es relativamente reciente. Las microondas son radiaciones electromagnéticas de baja energía que no ionizan el alimento. Se aplican sobre el alimento que tienen agua provocando vibraciones en las moléculas de agua generando calor. La fricción de estas. Mediante esta técnica se pueden pauterizar, esterilizar, precocinar, deshidratar, descongelar, calentar platos cocinados y escaldar, pero no se puede hornear ni freír. Esterilización. Es un tratamiento muy eficaz para controlar el crecimiento bacteriano e incrementar la vida útil de los alimentos, ya que elimina todos los microorganismos y esporas mediante un tratamiento térmico intenso a 100 grados Celsius. Escaldado. El escaldado se lleva a cabo por inversión de 2 a 10 minutos en agua de ebullición del alimento en una superficie perforada para inhibir la actividad enzimática. Tratamientos de baja temperatura. Refrigeración. En este método más frecuente utilizado en los hogares consiste en mantener el alimento a una temperatura comprendida entre 1 grado a 8 grados Celsius. Congelación. La congelación se realiza en una temperatura de 18 a 30 grados Celsius, también denominada ultracongelación, alargado de forma prácticamente indefinida la vida útil de los alimentos al paralizar el crecimiento microbiano. Descongelación. Es el paso previo al cocinado. Este proceso es reutilizado siguiendo unas pautas determinadas para evitar para que el alimento sea congelado, se contamine y comience la multiplicación de los microorganismos. Esto fue lo que habré en mi asignación a cargo del docente, y para mí la conclusión es que la bromatología es la ciencia que se aplica en el estudio de todos los alimentos y principios nutritivos o nutrimentos. Se tiene que tomar en cuenta que la bromatología tiene varios objetivos, como el describir la composición de algún alimento, conocer su higiene, conocer alteraciones y contaminantes, legislar los alimentos con base a su composición, técnicas culinarias y estudiar diferentes métodos de consumo de alimentos. Se abordaron los alimentos funcionales, que son nuevos alimentos donde ha invertido la tecnología a nivel de la producción de alimentos animales o vegetales, como a nivel de la conservación y utilización. Y su misión es la misma de ser un complemento y en otras ocasiones una opción de los productos tradicionales. No obstante, el consumidor tiene derecho a exigir garantía de que los productos tengan calidad nutricional, sanitaria y toxicológica. Bueno, gracias por lo que les expuse, y sería todo.